Soy Pablo Simonetti, escritor, y estoy aquí para hablar de Desastres Naturales, mi última novela. Si vuelvo a leer Vidas Vulnerables hoy, todavía encuentro al Pablo Simonetti, escritor, que escribió Desastres Naturales. O sea, siento que hay una coherencia literaria y temática e incluso estilística en mi obra en general. Siento sí que se me ha vuelto la pluma más larga, sin ninguna duda, desde Vidas Vulnerables, que eran cuentos breves, ni tan breves tampoco, eran cuentos de 20, 30 páginas, pero claro, ya con Madre que está en los cielos, la pluma se me alargó, y creo que ese proceso de escribir la primera novela fue el que más me costó, porque yo no sabía cómo se escribía una novela, no sabía en qué consistía realmente el proceso de vivir en incertidumbre durante tanto tiempo, porque me pasaba que con Vidas Vulnerables yo imaginaba un cuento y prácticamente lo veía de principio a fin, claro, después afinaba el final o trabajaba sobre una materia, pero la idea del cuento era diría, total, en cierto modo. En cambio, con Madre que estaba en los cielos, yo empecé a escribir sin saber a dónde iba. Y empecé a tener esta experiencia como que yo la llamo de cruce de cordillera, ¿no? Que uno sube un cerro y cree que va a ver la vertiente del otro lado y no, baja y para subir de nuevo otro cerro y después baja para subir otro cerro y así, hasta que, claro, llega un minuto de máxima incertidumbre en donde uno siente que cruza a la otra vertiente y ya al final, bueno, sencillamente es correr loma abajo, ¿no? Ese proceso de Madre que estaba en los cielos me enseñó a escribir novelas y desde ahí me he convertido en un escritor de novelas. Con la excepción de Jardín, que me pasó lo que me pasa con los cuentos, que la imaginé de principio a fin. Entonces, y la escribí muy rápido, y claro, es una novela breve, o un cuento largo, como uno lo quiera llamar. Desde el punto de vista del estilo, igual siento que el estilo se ha pulido, no sé, me siento más en dominio de las herramientas de la literatura. He pensado mucho sobre cómo escribir, sobre las voces narrativas, sobre las primeras personas, las terceras personas, la tercera libre indirecta, bueno, todo eso que en un principio sencillamente no tenía idea que existía, intuía esto al escribir en primera o en tercera persona, pero no era algo que tuviera una clara conciencia. Y siento también como una mayor confianza de escribir. Al principio sentía que estaba luchando con cada una de las palabras y hay un crispamiento en mis primeros libros que me gusta estéticamente hablando, pero ese crispamiento nacía desde esa lucha con las palabras. Hoy me he vuelto más, no sé, como que me he vuelto más impresionista en el sentido que dejo que el pensamiento fluya hacia las palabras sin intervenirlo tanto. Y en ese sentido también me he vuelto más chileno, que es algo que me empezó a pasar a partir del 2011, diría yo. No sé por qué. El 2011 también yo fundé la Fundación Igual, así que algo debe tener que ver con eso. También empecé a tratar sobre el tema del poder dentro de los espacios narrativos que antes trataba, que eran la familia, la pareja, las amistades cercanas. Eh, pero claramente esta chilenidad, le he perdido el miedo a usar nuestro chilenismo y nada, me divierte mucho incluso y creo que lo vuelve mucho más expresivo claro, para lectores chilenos y también no es que tampoco yo hable un lenguaje, escriba en un lenguaje ilegible para los demás, sino que es sencillamente en los diálogos me sale mucho el está y las terminaciones chilenas, el pa' qué y esas cosas y claro, a esta altura me parece ya
artificial escribir en un lenguaje, sobre todo los diálogos, que sea un lenguaje como literario. Hay un artificio literario en cómo creo el diálogo, sin duda. O sea, corto, pego, imagino esa escena dramática como lo haría un dramaturgo, pero la expresión es chilena. Estoicismo es una manera de ponerlo, pero creo que lo que yo siento es que es una resignación, ¿no? A eso quizás de esa manera también la podríamos poner, una resignación frente a algo que es inevitable, que te ataca como una maldición o que te condena como una condena divina. Y en eso también, ahora que estoy pensando, es como vivíamos nuestra relación con la figura del padre y sobre todo con la figura del hombre, el machismo, ¿no? El machismo era como una condena divina y sencillamente nadie lo cuestionaba, se vivía así, como con una naturalidad que no tenía nada de natural, y aquello que era natural era visto como un desastre natural. Entonces estaban invertidas las cosas. Finalmente la homosexualidad de Marco es natural. Y el padre y la madre lo ven como un desastre natural y lo enfrentan con esta resignación, que se enfrentan los terremotos y no debería ser así. Lo que le ocurre a Marco es natural y el problema está en esta visión, el verdadero desastre en que está la sociedad chilena es la visión maniquea de los sexos, la abolición de la disidencia, de la diferencia, de cualquier diversidad, ¿no? Entonces ese para mí es como lo que ahí vive, no se cuestiona aquello que es verdaderamente desastroso para la vida en común, y sí se cuestiona aquello que es verdaderamente natural. Mira, mi pasado ingenieril tiene relaciones poco evidentes con mi narrativa, porque y yo diría que se cuela en las búsquedas de armonía, de lenguaje, digamos, de depuración, ese tipo de aproximación que tiene la ingeniería a un mundo complejo, ¿no? y que trata de modelarlo. Entonces esas búsquedas, esas armonías y todo es como una orientación muy propia de la ingeniería. Lo que aparece en la primera parte de la novela es quizá otra parte de mí, que tengo como una especie de naturalista metido en el alma, no sé por qué, ni de dónde, pero siempre he tenido el afán de conocer el lugar donde estoy, y ese conocer ese lugar donde estoy siempre se integra de manera vertical desde lo más geológico de ese lugar hasta lo más aéreo, ¿no? Entonces me interesa conocer la geología, la sismología, la vulcanología, me interesa conocer la fauna, la flora, la constitución de por qué los lagos se constituyeran así, por las formas que tienen, digamos que esos son procesos geológicos, y ya después me interesa también conocer el clima y pero el clima también incluso verticalmente, porque tú sabes que el clima tiene una dimensión que es la que uno percibe, pero también hay corrientes a 500 hectopascales y a 200 hectopascales que van definiendo, y es bueno, esto de los hectopascales en sí lo entiende el ingeniero, pero también soy muy meteorólogo de gusto, así. Entonces, cuando estoy en un lugar, siempre de manera inconsciente comienzo este proceso de aprendizaje del lugar donde estoy. Al final no me quedo tranquilo hasta que reconozco el canto bueno, la apariencia de cada pájaro, o de saber de qué animales hay en ese lugar y sus árboles y así. Entonces yo creo que eso es lo que aparece. Ahora, yo muy orgullosamente soy además un escritor, diría, visual, y paisajístico,
y leo con muchísimo gusto la literatura del siglo XIX con ese afán paisajístico. Por ejemplo, ponía de ejemplo en un taller el otro día a Tolstoy. Tolstoy en Ana Karenina tiene una escena que se llama la escena de la ciega y otra que es la escena de la casa, que sale a cazar con Oblonsky, y son dos escenas que tú podrías sacar completamente de la novela, porque no necesariamente están unidos con la línea narrativa principal, pero sí todos son unas escenas eh, formidable. Y en Guerra y Paz está la casa del lobo, ¿no? Que sale Natalia con todo su grupo a cazar el lobo y es una escena con un dinamismo, con una fuerza y pasando por los bosques y el lobo arrancando. Bueno, sencillamente también es una escena inolvidable. Son tan inolvidables que uno las recuerda incluso como escenas independientes de la novela misma. No tienen relación, pero uno recuerda más eso que la batalla de Austerlitz en Guerra y Paz. Entonces yo creo que el paisajismo y la visualidad, la arquitectura, son todos elementos muy penetrantes en la conciencia lectora de tus lectores. Tú puedes llegar a ellos de una manera más profunda, más y más metafórica, porque toda esta relación del paisaje está siempre relacionado con el paisaje familiar. Por ejemplo, la portada del libro, tú ves ahí un paisaje que tú dices, bueno, este es un paisaje acogedor, un paisaje protector, cuando uno vuelve a su paisaje original, el lugar donde naciste, el lugar donde te sientes que pertenece, como pasa con la familia, y de repente este paisaje sale un hilo de lava y sencillamente se vuelve en un lugar amenazante, terrible, como también pasa muchas veces en la familia a propósito de algún quiebre con estas estructuras y estas definiciones que las familias se hacen a sí mismos de decir, bueno, esta es nuestra historia oficial, esto es quiénes somos nosotros, y basta que uno de nosotros no sea tan nosotros como se esperaba para que este hilo de lava aparezca. La mirada naturalista, que quizás es la pregunta que me estaba haciendo, que aparece en la primera parte, que no es un naturalismo, vuelvo a decir, meramente descriptivo, sino que es un naturalismo que está apuntando, está siempre generando una reflexión sobre lo que los personajes sienten y cómo cómo se movilizan, sobre sus personalidades. Y ese trabajo, después de llegar a la parte central de la novela, donde Marco tiene su despertar sexual y se enfrenta a estas situaciones muy, digamos, primero que nada, son como inesperadas, y al mismo tiempo cuando ya llegan a su término las relaciones sexuales, siempre hay algo de violencia, de humillación, de culpa, sobre todo de culpa. Pero eso también de mucha humillación. Y yo siempre he pensado que la sexualidad en la novela, en general en muchos escritores, hay escritores que se levantan por encima y se vuelven, empiezan a usar eufemismos y se vuelven cursi y empiezan a hablar de, no sé, de profundidades tornasoladas o cosas así. U otras veces caen en una procacidad sencillamente chocante, ¿no? Y que te deja fuera la escena. Entonces siempre yo, en mi trabajo sobre las escenas sexuales, he querido entrar con mi mismo estilo, que es lo que tú dices, que ese estilo para describir el paisaje, el lago, el volcán, los ríos, es el mismo estilo con que se entra en una escena sexual, pero para mí eso es una suerte de coherencia narrativa, de poder entrar con tu estilo a la escena sexual sin querer hacerle, en Chile decimos sin querer hacerle el quite al sexo, que es parte de nuestra vida. Entonces, no irse ni por arriba en estas especies como, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Tolstoy es un escritor hipercasto para escribir, entonces tú tienes que estar buscando, lo mismo Henry James, por ejemplo, dice, nunca va a decir nada, pero dice, his
stiff insistence o his hard manhood para describir una cosa de personalidad, pero está hablando de la erección del tipo, ¿no? Pero bueno, no la menciona así directamente. Yo creo que uno tiene que ser capaz de hablar de sexualidad tal como la hablamos en nuestro mundo, pero sin tampoco caer en ninguna de estas cosas, ni lo melifluo, ni lo procaz y chocante. Ahora, muchos considerarán que lo mío es procaz porque en verdad se dice lo que se dice. Pero a mí me parece necesario que un espacio tan importante en nuestra vida esté considerado y contado en los mismos términos que va a contar una conversación entre dos amigas. Bueno, esa cita del libro, ese reconocimiento de Marco de la imposibilidad del amor, de la imposibilidad de la felicidad, nace precisamente de estas experiencias traumáticas que él tiene en su adolescencia, porque sencillamente él no tiene ninguna guía, no tiene ningún marco, en el que pueda él moverse con cierta naturalidad, con algunas representaciones que le permitan verse a sí mismo o imaginarse a sí mismo en el futuro. Sencillamente, para su familia y para su sociedad y para todo el país en el que él vive, lo que él está viviendo no existe. Entonces, no hay palabras, no hay formas, no hay afectividades, sencillamente son encuentros que se producen como una especie de choque de trenes, con un guardaagujas que se equivocó. O sea, finalmente la sexualidad es desastrosa para Marcos, pero no porque sea, digamos, esencialmente desastrosa, sino que sencillamente no hay nada que lo ampare, ni a él ni a aquellos con los que tiene estas relaciones sexuales. Entonces, claro, el convencimiento de que la posibilidad de un amor, de la posibilidad de encontrar un espacio de legitimidad, no existe. Y al mismo tiempo, creo que esa herida de resentimiento para todos los que nos tocó vivir épocas muchísimo más duras en este sentido que la actual, es una herida que hay que sanar. Porque nos quedó grabada a fuego, ¿no? Y permanece y vuelve a surgir, y vuelve a surgir en las relaciones, incluso entre las relaciones de amistad. Entonces siempre creo yo que hay que estar alerta con uno mismo para no dejarse llevar por esa mezcla de miedo y resentimiento. Para un escritor no hay, y voy a reunirlo, yo creo que para un escritor y para una sociedad no hay mayor desastre posible que la negación de sus realidades. Estoy pensando en Chile. En Chile existe mucho esto, por ejemplo, la idea de las vidas ejemplares, como que hubiera una forma buena de vivir la vida, ¿no? Entonces aparecen los gobiernos y dicen, no, es que nosotros vamos a promover un tipo de familia y todo el resto de las familias quedan fuera y se niega la existencia de esas otras realidades. Nosotros hemos pasado de un mundo uniformizante, diría mejor, un país con una voluntad de lo homogéneo. En Chile se habló mucho tiempo de la raza chilena, que es una demencia absoluta. Se habló de los estados antisociales donde caían los homosexuales como si fueran unos seres peligrosos a los que había que vigilar. Eran o enfermos o policialmente potencialmente peligrosos. Bueno, las otras religiones también fueron perseguidas durante todo el siglo XIX, que no fuera la católica. Entonces, ese peligro creo que para Chile está latente hoy, siempre. Es una discusión, o sea, acabamos de tener la discusión de la ley de identidad de género y en esa ley de identidad de género lo que apareció fue algo impresionante, que era que una parte importante de la coalición gobernante de derecha sencillamente prefiere no ver la realidad. Es decir, esta gente
estará sufriendo, lo están pasando muy mal, no tienen oportunidad de trabajo, no tienen oportunidad de incorporarse plenamente a la sociedad, pero yo prefiero que lo sigan viviendo así antes de poner en duda esta idea y este concepto muy, muy estricto de los sexos, ¿no? Del sexo biológico como una cosa que te marca sencillamente para toda tu vida. Entonces, ese peligro, ese es un desastre que en Chile se puede volver a vivir. Hay de nuevo asomos de derecha fascista. También hay en alguna parte de las izquierdas también cierto fascismo. Un fascismo llama al otro fascismo. Entonces, el negar realidades, el entrar de nuevo en estas especies como de sueños refundacionales, que en el fondo el sueño refundacional está por encima de la libertad individual. Y eso para mí sería un desastre del que no nos recuperaríamos. Y creo que como escritor, el mayor desastre que podría ocurrirme a mí sería también perder mi libertad frente a lo que escribo, ¿no? O sea, sentirme cooptado a escribir de cierta manera o a escribir de ciertos temas o a desviarme frente a temas que puedan ser incómodos, o yo mismo ya mucho más inmerso, porque cuando uno empieza a escribir es más libre porque no tiene lectores, no tiene relaciones con las instituciones culturales, no tiene relaciones con otros escritores, no tiene relaciones con críticos, o sea, uno no tiene una imagen. Claro, y después uno empieza a escribir y se empieza a ser parte de todo este sistema cultural, de las expectativas de los demás sobre uno, y uno podría caer eventualmente en una especie de juego de expectativas. Y yo, desde niño, soy una persona que siempre he sufrido este mal del buen alumno, que es responder a las expectativas de los demás. Por lo mismo, y muy parecido a lo que le ocurre a Marco en la novela, y en ese sentido a Marco podríamos decir mi alter ego, tenemos esta voluntad de ser lo que debemos ser. Entonces, mi mayor peligro, mi némesis, es convertirme en un hombre que hace lo que debe hacer y no ser capaz de conservar la libertad que hasta ahora me ha dado la literatura. El tema, para mí el mausoleo es de esas maravillas que ocurren en la literatura que uno cuando está escribiendo no sabe por qué lo está escribiendo, porque después cobra sentido, ¿no? Y claro, yo ahora veo que en el fondo de toda esa discusión del mausoleo es porque en la novela se discute la memoria del padre. Y en ese sentido la novela es una forma de construirle una tumba sencilla, porque se discute si va a ser una tumba muy, muy, digamos, monumental o una tumba sencilla, ¿no? O sea, finalmente gana la tumba sencilla, pero entonces construirle una tumba sencilla a la memoria del padre. En Jardín es también un lugar de memoria, pero un lugar de memoria que está vivo, que tiene esa condición diferente, y por eso que la madre lo quiere conservar, ¿no? El otro realmente es una memoria, es un túmulo de piedra que dice, aquí hubo un hombre que fue importante en nuestras vidas. El otro esto es importante en nuestra vida. No sé si siendo dos espacios de memoria, uno tiene mucho más fuerza de presente que el otro. Mira, no lo sabría decir con certeza. Mis lecturas chilenas no son tan amplias como para poder dar una visión de todo lo que está ocurriendo. Pero la sensación que tengo, sobre todo en los más jóvenes, es que el tema de la familia vuelve a estar ahí, quizás presente muchas veces en familias que podríamos llamar sustitutas, ¿no? Las familias sustitutas de grupos de amistad, de grupos de pertenencia. Eso creo que aparece y todavía aparece mucho. Quizá no la familia nuclear, que era quizá un poco más lo que he tratado yo,
Pero yo también en otras novelas he hablado de esta familia sustituta. Por ejemplo, en La soberbia juventud había una familia sustituta. En La razón de los amantes se formaba una familia peculiar. Ese trabajo también está, porque claramente la frontera entre los dos son fáciles de superar y son mundos literarios comunes. Eh, lo que yo no tengo ninguna duda es que la familia en Chile sigue siendo una institución marcadora y fundamental en la vida de las personas. Aquí me voy a aventurar. Yo me acuerdo que alguna vez Alberto Fugué dijo que la profesión era fundamental para saber quién era un personaje en particular, ¿no? Que si no se partía por eso, sencillamente no se podía conocer ese personaje. Yo creo que si uno no conoce a la familia de un personaje chileno, hay muchas cosas que se está perdiendo, mucho matiz, muchas sutilezas que se pierden. Era difícil porque hoy resulta tan moralmente reprochable, ¿no? Mirado en retrospectiva. Y lo que me permitió contarlo sin sentirme apabullado fue que inmediatamente empezaron a aparecer estos indicios de atención, de poner atención de que algo muy, muy grave estaba pasando y que por mucho que lo celebrara, inmediatamente decía, bueno, pero aquí hay una tenacidad, una crueldad que se representa en el bombardeo de La Moneda, por ejemplo, que no es para nada esperable en una intervención que se suponía lo que iba a hacer era sacar a Allende del gobierno porque había incurrido, según una votación de la Cámara de Diputados, en inconstitucionalidad y entregarle a un gobierno provisional el poder, ¿no? O sea, que era la idea inicial que existía. Después aparecieron civiles que le hablaron al oído a Pinochet, le decían, mientras más dura la dictadura, mejor va a aprender Chile la lección. Lo peor que podría hacer esta dictadura es ser una dictadura blanda. Eso lo dijo Jaime Guzmán, ideólogo civil de la dictadura de Pinochet. Y también pasa lo que le pasa al niño, que el niño, Marco, que no sé, tendría 9 años, sale con sus padres a celebrar a la calle también, pero inmediatamente mira al frente y dice, ¿qué será de los Soto, ¿no? de la familia del frente? Deben tener mucho miedo. Y después el fin de semana llega un sacerdote a la casa y el sacerdote dice, esto va a ser mucho peor que el gobierno de la Unidad Popular. Y todo el mundo le dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Y todo dice, bueno, miren los militares lo que hacen, miren el bombardeo de La Moneda. Entonces, inmediatamente hubo voces que permitieron darse cuenta o vaticinar lo que vendría. Esas voces a mí, yo diría que me acompañaron para que no fuera todo culpa, ¿no? Y poder contar esas escenas difíciles. Y lo otro que me pareció importante es que esto tenía que ser contado, porque es una parte de la historia que siempre la historia del golpe ha estado contado desde el punto de vista de las víctimas y hasta ahora no había sido contado desde el punto de vista de la gente que se sintió victoriosa o salvada. Se habló mucho tiempo de la salvación nacional y estas palabras grandes que la gente las sentía muy profundamente. Fue una parte de Chile que le tuvo muchísimo miedo, una parte mayoritaria, era más del 55% de los chilenos que se oponían al gobierno de Allende. Y que incluso los partidos de centro como la Democracia Cristiana finalmente terminaron por acción o por omisión de apoyar el golpe. Era que tuvieron miedo del desorden, al final con Allende teníamos 1000% de inflación, teníamos desabastecimiento en los mercados, había mucha huelga, había violencia política en las calles,
habían discursos muy inflamados, de lado y lado, ¿no? Pero también de la izquierda, o sea, llamando a las armas. Entonces, eso yo creo que fue este Chile que del deber ser también, que salió y dijo, no, tanto desorden. Entonces, y fíjate que ese trauma tuvo una persistencia larguísima, porque fue el que financió la palabra, pero el que sustentó el gobierno, la dictadura durante 17 años. Fue sobre el piso firme sobre el que se paraba Pinochet. Siempre decía que, bueno, los comunistas, los políticos, ustedes señores políticos, decía, y eso era como, de ahí venía todo el desorden, el horror. Por eso que, llegado el plebiscito, Pinochet, el discurso de la publicidad del sí fue: vamos a volver al desorden. Y mostraban calles con bombas lacrimógenas, y gente gritando, y gente golpeándose. Ese fue el mensaje del sí. En cambio del no, fue un mensaje de alegría y de una posibilidad también de orden. Y que fue lo que hicieron los primeros gobiernos de la transición, que fueron gobiernos que en el fondo tenían este peso enorme de mostrarle a la ciudadanía que se podía vivir en paz y en orden. Entonces fue algo que yo creo que también ahí aparece en la novela y me parece que era importante contar. Voy a partir por una mirada histórica de este tema, porque creo que es lo que la novela toca. Nosotros en los años 60 tuvimos una apertura sobre todo hacia la mujer, y todo eso quedó completamente destruido y en ruinas debajo de la opresión de la dictadura. La dictadura, como decíamos, persiguió toda la disidencia política, y suspendió la diferencia y suspendió cualquier idea de diversidad. Había una manera de ser hombre fuerte que se levanta todas las mañanas a hacer crecer y a sacar adelante al país. Una mujer también fuerte, pero que se quedaba en la casa cuidando a los hijos y esperando al marido y siendo, digamos, una mujer doméstica. Y así era entendido. Todo esto es, si tú lo piensas, una idea muy militar de la vida familiar. En los campamentos militares, los militares iban al regimiento en la mañana, las mujeres se quedaban en su casa y ellas tenían que estar impecables y cumplir con una especie de demanda de decencia a ultranza, ¿no? Para que sus maridos pudieran ser también respetados. Entonces nosotros salimos de esa dictadura que mató, que torturó, que exilió, pero que también, bueno, entristeció la vida en común. Hubo silencios, los silencios de los toques de queda. Era como en la noche vivían las bestias de la noche, ¿no? Todo el mundo cultural y de la diversión era visto como una fuente de perversión, ¿no? Entonces, imagínate salir de ahí, todo lo que costó. Ahora, la literatura chilena en el proceso ha ido acompañando los cambios que han existido en el país, que al principio fueron muy tímidos y muy... Hay actuaciones de los primeros gobiernos de la transición que son vergonzosos. Alguna vez a Elwin en Dinamarca le preguntaron qué se estaba haciendo por los derechos LGBT en 1993, y él dijo: nosotros no tenemos ese problema. En ese momento Chile estaba sufriendo la mayor crisis del SIDA de su historia. Entonces, bueno, fue muy difícil. Pero empezaron a aparecer figuras que han ido acompañando. Entonces, claro, la primera figura que podríamos decir que uno recuerda en este camino sería Donoso, pero Donoso todavía lo hablaba de la completa opresión, ¿no? Después también Mauricio Baqués, que escribió una novela maravillosa que se llama Frente a un hombre armado. Mauricio Baqués escribió esta novela en 1980 y la editorial
tuvo muy buena crítica en España y la editorial lo llevó a Chile a la Feria del Libro, pero no llevó el libro. Entonces el pobre daba charla y no podía vender ni un solo libro, no había un solo libro porque, claro, era un libro muy explícito, además. Pero de gran factura y gran factura filosófica incluso. Y después ya, bueno, aparece Lemebel. Lemebel yo creo que es una figura muy importante porque plantea este lugar de poder que es el margen, ¿no? Entonces él se atrinchera ahí en el margen, desde ahí dispara con munición gruesa y ese es el primer paso, creo yo, de apertura que hay en Chile, ¿no? Que se crea un margen que es contestatario, que es oposicionista, que es denunciatorio, un margen que apunta con el dedo, pero claro, era quizás en ese momento, en los 90, el único lugar de poder donde existía. Y después ya aparecemos otros escritores como yo, que creo que empezamos que podría responder a la etapa de la inclusión, ¿no? Que empezamos a... Lemebel siempre escribió pensando que él era un marginado y el otro día un crítico en Chile decía, yo creo que Simonetti lo que hizo fue darle carta de ciudadanía a los gays dentro de la literatura, que no son ya personajes ni pervertidos, ni marginados, ni violentos, ni resentidos, sino que están buscando la inclusión. Ese camino ya de la concepción de la inclusión, que empezó, diría yo, en los 2000, se ha venido después ya a representar políticamente en los 2010 o en adelante, ya que han empezado estos cambios que hablábamos de la ley de antidiscriminación, la ley de unión civil, la ley de identidad de género recién aprobada, son cambios de los últimos 6 años. Entonces, ya anunciados por la literatura antes, a propósito de que hay personas que estábamos luchando por la plena inclusión en los espacios esenciales de la vida, como son la familia, el trabajo y qué sé yo. Y después, bueno, han ido apareciendo otras derivaciones de estos dos elementos, creo yo, fundamentales, que son la literatura del margen y la literatura de la inclusión.